Juan, vacílate esto. Estamos en el medio del cementerio de Río Caribe, el día de los fieles difuntos, el día de los muertos. Y estamos acá porque queremos contar lo que aquí pasa, que desde nuestro conocimiento limitado es un caso muy particular que solo sucede en Paria. Yo soy John Da Silva, @JohnSnack en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y antes de adentrarnos en este tema, hay dos cosas. Estamos en el cementerio civil. Y eso, Sí. ese término lo quiero resaltar porque más adelante me va a ayudar mucho a construir muchas de las cosas que, como lo acabas de decir, hemos descubierto antes de grabar este episodio, escuchando a los locales, investigando. Pero sí quiero remarcar que antes de grabar, esto lo estamos haciendo con toda la permisología, desde el respeto, desde nuestra visión de preservar, de dar a conocer mucho de las culturas de nuestro país, y que al final todo esto construye la marca Venezuela. Agradecemos a todas las personas, primero la Gran Churri, que nos ayudó a conseguir todos los permisos, el apoyo de la comunidad, porque aquí hay muchísima gente. Yo me atrevo a decir que en este cementerio en este momento, y es muy raro decir, y eso me va a llevar a muchos lugares hoy a hablar. Porque es de noche ya. Es de noche, a todas las personas que nos ayudaron a estar en este momento, y además las personas que están a nuestro alrededor están súper, nos han recibido muy bien. Yo soy Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Estamos en el contexto y poco a poco vamos a ir explicando las cosas que estamos viendo y las cosas que hemos aprendido estos días. Pero estamos en el contexto donde las familias se reúnen alrededor de sus familiares que ya no están presentes, y lo que hacen es como limpiar, adecuar, alumbrar, que sería prender la velita. Pero eso no es necesariamente lo único que hacen. A mí lo que más me llama la atención, Juan, es que pasan la tarde, pero sobre todo hay una alta concentración de gente que viene esta noche, porque podría haber venido todo el día, pero vienen esta noche y están alrededor hablando, compartiendo en una nota muy cordial, familiar. Visitas tal vez el espacio de un familiar, el espacio de otra persona que fue tu amigo. Y el entorno es realmente único. Lo que yo siento en este momento, desde el más profundo respeto, es único. Yo creo que es algo que no habíamos, o yo personalmente no había experimentado. Tengo que ser muy honesto, y te lo he dicho varias veces, que en este episodio quería ser como llevarlo mucho a un terreno también experiencial, de vivencias personales, porque, a ver, la primera vez que yo escuché el término de la celebración del Día de los Muertos, ya a mí eso me choqueó. Claro. Porque a ver, hay dos palabras: celebración y muerte. Y generalmente, no me atrevo a generalizar, pero me atrevo a decir que muchas personas ven estas dos palabras como antagónicas, ¿no? Sí. Y para mí, dos puntos, y por eso al principio, como grabar este episodio, yo le decía a John, no estoy seguro si hacerlo, yo tenía mis dudas, porque personalmente mi relación con los cementerios no ha sido nunca experiencias gratas. Claro. Obviamente, pérdidas de familiares o amigos. Esto no es lo que estás sintiendo ahorita acá. En lo absoluto, y ya vamos a llegar allá, en lo absoluto. O sea, lo había oído siempre desde obviamente, cuando hay una situación muy lamentable, y nunca yo he sido de la persona de voy a visitar a un familiar o un amigo en el cementerio. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de cuando yo escuchaba celebración del Día de los Muertos, yo lo conectaba con algo ni siquiera sé cómo escribir, pero algo negativo. Como un ritual raro. Y yo decía, no, pero ¿qué es eso? Y de repente eso no coincidía, o no era como compatible con, por ejemplo, lo que son mis creencias, mi sistema de creencias. Claro. Pero hoy, cuando entramos, ya tenemos 2 días para el momento que estamos grabando este podcast, este es nuestro tercer día en Río Caribe, aquí en la península de Paria, y hablando con muchos locales de la región, y sobre todo especial una persona que nos ha guiado y nos ha tratado muy bien, conocido en la región como Churri. Él nos explicaba, o me explicaba, las veces que yo le preguntaba, porque le he preguntado mucho del significado de esto, y él hablaba mucho, y lo conecto con lo que decías, él hablaba mucho que tiene que ver con la dignidad y la celebración
de personas que, bueno, ya no están con sus familiares. Y literalmente cuando entramos al cementerio, yo le decía a John, uno de los temores que yo tenía de grabar este episodio, decía, uno, tengo temor de cómo la gente va a ser receptiva con el tema, lo cual ya lo dejamos claro que la gente ha sido extremadamente amable al recibirnos aquí. Y la De hecho, en agradecimiento muchas Sí, veces. sí, 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 se acercan en gracia. Y la segunda es, hay gente, o sea, yo en este momento que estoy sentado, antes de grabar hicimos un streaming y hay un grupo, las familias tienen mucho tiempo y se reúnen. Yo vengo, por ejemplo, de una familia muy grande. Y Sí. cada vez que nos reuníamos en mi casa, yo siempre recuerdo esas reuniones familiares de alegría, de celebración, y eso es lo que, y por eso para mí es muy raro decir esto, eso es lo que yo estoy viendo aquí. O sea, hay gente que se reúnen alrededor de familiares que ya no están con ellos, pero toda la familia está reunida alrededor. Estoy hablando de adultos y niños, y están todos con una sonrisa, y Sí. están todos recordando, y yo, honestamente, es algo que nunca había vivido. Yo creo, Juan, además que obviamente tampoco, la verdad que obviamente mi experiencia es diferente a la tuya, pero sí me sorprende muchísimo porque la experiencia que tengo yo alrededor del cementerio es similar a la que tocabas de narrar. Esta es mi segunda vez acá, la primera vez vine por una inquietud fotográfica, y conocí este espacio y hoy vuelvo a estar acá y vuelvo a sentir lo mismo que sentí ese día, ¿no? O sea, siento como un poco, me creo más y me hace sentir más amable con la humanidad. Porque las personas que están acá están todos claramente por convicción propia, Claro. por un sistema de creencias, pero yo siento que a partir de la tradición y a partir del amor. 100%, desde el amor. O sea, porque tú no tienes por qué venir para acá, porque tú no te lo va a agradecer. O sea, como puedes decir, oye, visita a Juan porque está enfermo, Juan le va a gustar. Ujú. O sea, eso no es lo que está acá. Esto es, es desde un amor muy, muy bonito. Es de un amor, y ese amor, John, inclusive trasciende el amor individual que pudo haber tenido con ese familiar, porque también es un amor, y eso es otra cosa que a mí me ha impresionado, que tiene que ver con la comunidad. Porque aquí vamos a empezar a dar un poquito de contexto. Este tema de la celebración del Día de los Muertos, eh, yo no estaba consciente que se celebraba en Venezuela. Y de hecho hace rato cuando estábamos en el streaming, hay personas que escribían, yo no sabía que eso se celebraba en Sí. Venezuela. Esto es una celebración además muy, muy mexicana. O por lo menos así es el conocimiento que yo tengo. No solamente, lo decíamos al principio, bueno, no, al principio no, lo comentamos un poquito en el streaming. El tema del Día de los Muertos es algo muy cultural e importante en la cultura mexicana, Sí. en México, pero en Venezuela no sabíamos que se vivía, y literalmente lo que hemos averiguado, confirmado con algunas personas inclusive locales, es que esto sí es algo muy del oriente del país, pero además como se vive en Paria, en la península de Paria, es muy, pero muy particular. En varios de sus cementerios, no solo en el de Río Caribe. Hoy la mayoría de los cementerios de la península están como este cementerio, que nuevamente me atrevo a decir que hay más de 1.500 personas en los 3 cementerios que A están las juntos. 7 de la noche. A las 7 de la noche, y que por lo que nos han comentado, la gente está entre 7 hasta las 12, 1 de la madrugada aquí. Y yo quiero como dar alguna información para luego enfocarnos en la concentración del tema, ¿no, Juan? El tema del cementerio, que viene del griego koimenterium, que significa, Etimológicamente la raíz de la palabra. sí, que significa dormitorio. Entonces este es el lugar donde es el dormitorio de los familiares que ya no están presentes. Que eso lo conecto mucho con lo que tú dijiste al principio, que es el Día de los Fieles. Sí, Eso está muy arraigado en el tema del cristianismo. sí. Porque recuerda que detrás de la parte religiosa del cristianismo, las personas están durmiendo. Y eso yo me acabo de dar cuenta, Juan, de que, por ejemplo, yo tengo desconocimiento de esto, que es, o sea, yo no sé si, por ejemplo, en este cementerio puede haber una persona, por ejemplo, judía,
o puede haber una persona, no lo sé, o sea, de diferente, musulmana, o sea, creo que tienen, o sea, que son sistemas de creencias distintos, por lo cual no sé si esto solamente tiene que ver con cristianidad, con la cristianidad. En este cementerio en particular, no, tampoco quiero hablar desde el desconocimiento. O sea, sé que, por ejemplo, en la religión católica, en la religión cristiana, comparten el tema de, o sea, Es el no hay mismo, un cementerio para cristianos, un cementerio para católicos. No he escuchado que existe un cementerio para judíos, un cementerio, no, pero nuevamente, estamos hablando desde lo que nosotros conocemos. sí. No creer, pero sí tiene que ver con esa creencia Por lo cual, entonces, de la que la persona descansa y está dormida. cementerio viene mucho de la cristianidad, o sea, por esta palabra griega que Sí, viene de la del creencia. dormir. Claro, entonces hay otros datos que son como relevantes, lo que tú dijiste del civil, Sí. que es bastante particular Y eso porque lo es vamos a tomar. comunitario, Sí. pero también el tema de la diferencia entre un mausoleo y un panteón. De ahí yo no. Dame más. Claro, Dame por más, ejemplo, infórmame. hace un rato cuando estábamos llegando, que estábamos viendo algunos espacios, veamos uno allá donde había un espacio donde habían varios retratos y había la descripción de varias personas. Eso allí tiene que ver más con un panteón porque es donde varias, una infraestructura más amplia, donde personas que tienen parentesco permanecen unidas allí. Claro. Ahora bien, el Panteón Nacional no son personas que tienen parentesco. Pero Entonces, tienen un nexo, ¿no? Hay una conexión muy evidente entre ellas, claramente. que son héroes nacionales. Claro, claramente, claramente. Entonces, pero aquí son Eso familias es o panteón. personas allegadas, sí. Y el mausoleo tiene que ver más con una persona que es ilustre. De hecho, nosotros estamos enfrente del mausoleo de una persona ilustre de la región que luego vamos a hablar de ella. Sí, entonces, a ver, el mausoleo entonces es una infraestructura que de alguna manera rinde tributo a una persona que fue muy Ilustre, importante sí, para la zona, sí. y el mausoleo es donde convergen personas, bien sea que tengan un nexo familiar o un nexo, en el caso del Nacional, el Panteón Nacional, histórico. Histórico. Ahora, con eso establecido, que estamos en el cementerio y que en el cementerio obviamente hay diferentes tipos de espacios en función de tu capacidad social y económica. Hay datos propios de acá que son muy relativos, pero yo quisiera empezar a más o menos dibujar por qué en Oriente, en Paria, hay una celebración de los muertos más parecida en Latinoamérica con lo que sucede en México. Que hay unos datos que tú tienes como para darle sustento histórico, ¿no? Sí. Pero luego yo tengo mi teoría. Yo tengo mis teorías. Después de haber pasado ya 3 días en la península de Paria y además, esta es mi segunda vez, yo tengo mis teorías del porqué. Ok. Pero dame los Estas datos. son hipótesis, ¿no? Dame los datos y lo mío es una hipótesis experiencial. Ok. Esto tiene que ver con que nosotros teníamos que ver con la Nueva Andalucía. La Nueva Andalucía era como en los tiempos donde nosotros éramos parte del reinado español. La Nueva Andalucía es lo que hoy conocemos como México. Y esta provincia reportaba económica, política y financieramente a México. México lo hacía directamente a la corona. Entonces nuestra relación comercial y nuestra relación social México-Venezuela fue muy importante. Entonces, esta zona, como conocemos, es una zona donde llegó muchísima, o sea, es un puerto muy importante, tanto Carúpano como el resto de la zona, donde llegaron, y bueno, sucedieron muchas cosas desde el ámbito patriótico y español y civil, donde se acercó muchísimo de los barcos de la economía que llegaban en ese entonces. Bueno, por ahí contamos de la importancia de Carúpano con la conexión española 200 años después, con la conexión europea. Entonces allí pareciera que hay parte de la tradición, pero también hay una segunda teoría que dice que en el principio del siglo XIX, para allá para 1920, 1925, por ahí, una de las cosas más relevantes que sucedió en esta zona fue que se instaló un cine. Y en este cine habían 2 funciones en un teatro que era la réplica del Teatro La Scala en Milán, bueno, o inspirado en, y ese teatro luego proyectaba películas. Esas películas en ese momento, durante mucho periodo, Eran mexicanas. eran películas mexicanas y había la cultura
se mostraba mucho la cultura mexicana. Entonces, en esa mezcla de 500 años atrás de la dependencia de la nueva Andalucía, que era México, en la corona española, toda esa trascendencia que pasó histórica y la herencia cultural, más lo que pudo haber pasado con el cine que veíamos, pareciera ser que influyeron en que esto que está sucediendo acá esté sucediendo en este momento, en el año 2024. Hay un dato también de inyección de cultura, también nos comentaba hace rato una de las productoras del equipo, que por una época llegó una cantidad de curas importantes y algunos de ellos eran mexicanos. Sí, y inclusive, pero en realidad es como que nosotros dependíamos de el movimiento religioso Sí, puertorriqueño. hay muchos curas puertorriqueños y entre ellos uno era mexicano. Y de los puertorriqueños Sí. venían muchos curas mexicanos. Entonces ves la inyección desde la parte religiosa Sí, y luego ves la inyección desde la parte cultural. Entonces todo eso de alguna manera convergen para que aquí específicamente en la península de Paria el Día de los Muertos se celebre con ciertas similitudes a como sucede en México. y con la adaptación propia Claro, que aquí se y- hace. Exactamente. Esa es la parte a donde yo te decía que de alguna manera lo construyo con lo que he vivido, porque para mí, yo no conozco mucho del oriente del país. De hecho, yo llegaba hasta Ocaduchire. Hasta ahí llegué mucho, porque además familiarmente teníamos una casa ahí, pero yo luego, cuando crucé, la primera vez que crucé Ocaduchire, fue la primera vez que vine a la península de Paria, hace creo 8 o 9 años atrás. Y desde que yo realmente llegué a Paria, pude experimentar y sentir un nivel de amabilidad muy especial. Además tenía amigos conocidos como John y otras personas, como nuestro gran amigo fotógrafo Leo, que también venía mucho Sí, para el trabajo de acá, las costas. que siempre me hablaban maravillas. Y bueno, y nuestro gran amigo Carlos Franceschi, que además es nacido aquí, que un amor inmenso, no solamente por la zona, sino por la gente de aquí. Y yo realmente he sentido eso. Y en estos días, hablando con quien ha sido como nuestro guía y nuestro ¿Sabes acompañante. que no me gusta que le digas guía? No, pero Porque cuando es nuestro nuestro acompañante. hermano. Sí, Nuestro hermano, ya lo nuestro pongo así. amigo. Sí, sí, sí. Así que tú tienes muchos años conociendo y yo todavía tengo ese respeto No, rómpalo, de rómpalo. nuestro recontrapana Churrique, como le dicen, como es conocido aquí en la península de Paria. Él me comentaba este dato y ese dato a mí me fascinó. En verdad es la palabra, me encantó. Porque mira el cuento que él nos echaba. Él nos decía, en el tema de la mortalidad, cuando una persona fallece en la península de Paria, para nosotros es muy importante que aquí la gente no solamente tenga una vida digna, o sea, como comunidad, nos importa mucho que la gente tenga una vida digna y por eso son tan cercanos y tan amables entre ellos y con todos los que vienen, pero también nos importa que la gente tenga una muerte digna. Ok. Y es tan importante esto que existe, y esto fue un dato para mí que nunca había escuchado, aquí existen bancos, mejor conocido como gremios. Y eso refiere a que una persona se inscribe en el gremio o en el banco y mensualmente da una contribución o paga como una mensualidad para que el día que tú falleces, la comunidad, porque esto no es una entidad legal, no es una compañía, no es un negocio, pues todo esto es organizado por la comunidad, que de alguna manera te ayudan a prepararte para el día de tu fallecimiento, para que puedas tener una muerte digna, para que ese día tú puedas no solamente cubrir los gastos asociados. La muerte digna significa el funeral, el novenario, funeral y una el cantidad nicho. el nicho, inclusive me estuvo hablando de unos bancos de madera especiales que se tienen en esta zona para que los puedas tener. Luego me dijo, tienes que tener una cantidad de ollas. Y yo decía, pero ollas ¿por qué, Chur? Ollas para qué. Ollas, me decía, bueno, porque en los novenarios, mira este cuento, en los novenarios, que aquí suelen ser más una celebración, donde se reúnen a recordar a la persona un poco lo que estamos experimentando hoy, en la celebración, el día número 1 y el día 9 tiene que haber cacao. Cacao para ellos es chocolate caliente. Qué maravilla. Y ese Juan. chocolate se cocina en unas ollas especiales. Y la cooperativa Pone las ollas con el dinero que tú fuiste, él o su familia,
fue acumulando en el gremio. Y mira este datazo. O sea, me parece un cuento tan genial que me cuesta Entenderlo. verlo. Sí. No, no, pero ahora mira este. Si en el día 9, si usted está en la península de Paria, y dice, porque además, tú dices, mira, a veces van muchos familiares, amigos, inclusive personas que no conocen, porque es una celebración. Si en el día 9 usted ve chocolate caliente, y ese chocolate caliente tiene queso rallado, todo el mundo amaba a esa persona. Pero ese dato me lo acaba de dar antes. Dice, era una persona amada por toda la comunidad. Todo ese chocolate caliente, ese queso rallado, ¿de dónde viene? Pero vamos a conectar eso, Juan. Pero mira Habla- de dónde viene. Habla de un gran sentido civil, Civil, comunidad, un gran empático. sentido comunitario, Totalmente. pero además este hecho que estamos viendo acá, también es un gran sentido civil. Porque probablemente si tú solamente quieres mantener la tradición, fuera más difícil. Pero cuando tú llegas a toda esta sociedad, que desde el respeto, la amistad y el amor está haciendo lo mismo que tú, porque es lo mismo que creen, porque es su tradición, y mantienen su tradición con sus hijos, con sus niños que vemos acá, también es un acto civil y social muy potente, Juan. Y Porque- tiene que ver con lo porque- que decía al principio. Te cuento, Juan, que hay gente que viene de afuera, de otros lugares, a estar aquí este Sí, día. Sí. Y hay gente que no puede venir y se comunica con la gente de acá para que alumbren O le pongan flores o limpien, sí. o le pongan flores al nicho de su familiar. Totalmente. Por lo cual allí hay un gran sentido de civismo, un gran gesto de amabilidad y de amor, pero además un gran sentido del bienestar social. Es decir, mi bienestar y el bienestar de la Y como persona el que beneficio vive en mi del- comunidad. Porque literalmente, cuando mencionabas, por eso he hecho mucho énfasis en el término cementerio civil. Cuando yo escuché la primera vez el término, a mí el civil me hizo como mucho ruido, decía, pero cuando yo pienso, cuando yo pienso en civil me lleva como a un territorio de algo legal. Pero el civil tiene que ver literalmente eso, con el civismo, con lo civilizado que debería ser el ser humano. Y eso pasa por el respeto, pasa por la empatía y lo que tú decías al principio, pasa por el amor. Mucho de lo que estamos viendo aquí es un acto de amor. Es un acto de No amor. solamente o no necesariamente mezclado con la persona que tú vienes a visitar, sino también con la comunidad. Hay gente que nos decían hace rato, hay gente que no, yo no tengo un familiar aquí, pero aquí está la vecina de la vecina, que fue una gran amiga y yo vengo a compartir con ella, porque nuevamente lo que estamos viviendo ahorita, y eso es otra cosa de una, ¿cómo se llama? Cuando tienes una creencia ya muy construida en tu mente, y por eso la renovación de la mente es demasiado clave y escuchar Sí, y tener otros sí. puntos de vista. Yo decía, ya va, nosotros vamos a Y la grabar esto deconstrucción de las verdades. y el desaprender. De- El sí. desaprender a veces también. Yo decía, nosotros vamos a estar grabando esto en un ambiente probablemente de sollozo, de tristeza, y no quiere decir que no haya una persona que en este momento se sienta así, pero en lo que yo he vivido recorriendo los 3 cementerios que están aquí uno al lado del otro, lo que he podido ver, lo que ven mis ojos en este momento con la gente que está alrededor, es familias reunidas. Esto nuevamente lo digo con mucho respeto, familias con no en su expresión facial tristeza, sino de alguna manera de recordar, de alegría, de cuentos, y esto me parece realmente algo que yo en mi cabeza y en mi lógica no existía. Y además, Juan, cerca tenemos, bueno, estamos aquí al lado de algunos nichos, algunas tumbas, y cerca tenemos, por ejemplo, una que me ha llamado especialmente la atención. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Que me ha llamado especialmente la atención porque nosotros tenemos aquí tal vez 3, 4 horas, y en esas 3 o 4 horas, en ese nicho han cambiado las personas, han venido diferentes personas que coinciden por momentos, pero por momentos no, alumbran, ponen flores, se van, vuelven, es decir, no necesariamente solamente coinciden. Y por ejemplo, allá veo 2 señoras que tienen todo el tiempo acá y están reunidas y tú dices, bueno, pero ¿por qué no están en su casa? Bueno, porque hoy toca estar con su familiar, Toca estar con su familiar y toca estar en comunidad. en comunidad, porque Así. también estás efectivamente, porque no es solamente tú en tu nicho, sino tú formando parte de todo Y- de esta, no sé si llamarlo celebración, de todo este momento. Yo al principio también tenía un poquito y lo sigo teniendo, ojo,
de respeto y cuidado de ver si decía celebración o no. Pero bueno, varias veces se le he preguntado a Churri, ¿está bien o está mal? Me decía, no, no, es que la gente viene a celebrar, la gente viene a honrar. Y eso es otra cosa, John, importante que me ha pasado en esta experiencia, porque nuevamente cuando yo escuché la primera vez, vamos a ir a celebrar el Día de los Muertos en una misma frase, la palabra, y esto lo hablamos en el streaming, cuando grabamos hace rato, la palabra celebración y la palabra muerto en una misma frase es algo, Sí, es algo no. raro, es algo realmente raro. Conmemoración sonaría como mejor, ¿no? Pero Cuando ves esto, realmente, dependiendo de la creencia que tengas, el tema de, porque como seres humanos a veces la palabra muerte es algo que nos asusta, pero hay gente que celebra, ya que esta persona, esto también tiene mucho que ver con, como por ejemplo se celebra en la cultura mexicana, que esa persona pasó a una mejor vida, pasó a otro plano. claro, Entonces, por el sistema de creencias, por el claro. sistema de creencias. Y eso tiene que ver con, por eso el tema de la celebración en el contexto donde lo estamos viviendo tiene bastante sentido. Otra característica, Juan, es que no hay un luto. Es decir, la gente no viene en luto activo. La gente viene vestida de civil, normal, Sí. multicolor, por lo menos acá. Por lo cual tú no sientes que hay una carga. O sea, yo no tengo sensación de que hay una carga emocional. Yo tengo la sensación de que las personas están en una actividad de su día. Es raro, de verdad, pero y nuevamente, esto para una persona como yo que lo está viendo por primera vez, es una reunión familiar. O sea, lo hemos dicho varias veces, o sea, vuelve a ver hacia arriba. O sea, ese grupo familiar que eran 2, 3 personas hace rato, hoy en día me atrevo a decir que es una familia completa reunida y de alguna manera están alumbrando, están hablando, están conversando, están de alguna manera celebrando esa frase que nos comentaron me pareció muy llamativa, el tema de la muerte digna de esa persona. En esa muerte digna, Juan, hay una procesión y esa procesión tiene músicos, pero no esas cosas que hemos visto que a veces nos llaman la atención en la capital. Es una banda que va tocando música que no sabría cómo llamarla, pero es música típica de los funerales. Sí. O sea, va la banda, entonces en ese proceso digno va la banda, va la procesión y en la procesión hasta que finalmente se llega al cementerio, como ese entorno total de lo que es el acto funerario, por lo cual significa, de nuevo, que cuando una persona en estos pueblos muere, la procesión pasa por todas las calles, es Sí. decir, el pueblo está enterado de la situación y del contexto. La banda con la marcha funeral, que es como se me ocurre nombrarlo, va anunciando civilmente eso. Porque en una sociedad no civil, no tan civil, es una persona que o sea, no lo sé, me imagino sociedades tal vez más desapegadas a lo que somos los latinos con nuestras familias, no informan, no pasarían así con una banda, con una marcha nupcial, a menos que sea una persona muy, muy importante, ¿no? Yo creo que nuevamente Nupcial, dije yo, no, funeral. funeral. Yo creo que nuevamente es muy coherente con con el sentido cívico, con el sentido comunitario que caracteriza a esta zona. O sea, porque nuevamente eso es un acto de honrar, eso es un acto de dignificar a esa persona. Y nuevamente, para mí es coherente con los valores que vivo de la sociedad, o en este caso, lo que hemos vivido con la gente de aquí de Río Caribe, que es donde hemos estado estos 3 días aquí grabando contenidos. Lo otro que me llama la atención son las circunstancias. Yo tengo 2 velitas acá y era como para poderles mostrar a ustedes que lo van a ver en varios videos que estamos haciendo. Bueno, lo que están en casi la mayoría de los nichos donde las familias están, que es el alumbrar. Le ponen unas velitas. Pero estas velitas, a su vez, luego generan esto, que es la cera quemada. Churri nos comentaba que era muy tradicional, era luego de esto hacer unas bolitas y con esto limpiar los pisos de las casas para el cemento pulido, por ejemplo, y sacarle pulitura porque es cera. O
agarrar esto mismo y lo pones en una compotita, le pones un hilito y haces una vela la cual después podrías vender. Ah, mira, vale. Entonces es súper interesante como que los paralelos. Otra cosa que nos llamó la atención es que hablando en estos días de esto, nos decían como muy normal, no vale, va a estar el vendedor de maní, va a estar el vendedor de maní. Y por aquí probablemente algunos de ustedes han escuchado el señor que vende maní, que pasa por aquí vendiendo maní. Ahora, ¿por qué maní? O sea, ¿por qué es tan natural para ellos hablar del vendedor de maní y el señor vende maní? ¿Por qué maní? O sea, es como... ¿Pero tienes la respuesta? No tengo la respuesta. No, John, pero me vas a tirar ese dato y no me das la respuesta. Bueno, vamos a darle el micrófono. Ah, no, no estamos en live, estamos no, en pero podcast. se puede escuchar una voz también, en el podcast se puede escuchar una voz Una voz. de la conciencia. Pero el Ahora tema... yo quiero saber por qué el maní. Yo lo vi en la entrada, Claro, pero me parece que es como... O sea, en la entrada hay una venta de muchos productos, pero dentro la que más presencia tiene es el maní. Dentro, si quieres pasa, no, compadre. ¿Sabes por qué maní específicamente? Bueno, porque eso es un producto en el cual las personas cuando están en el cine, en una plaza, en la playa, es algo como que te distrae. Y te alimenta y te distrae. Es como un snack de pasatiempo. Es un snack muy popular en lo que es la zona de acá de Paria, la zona de Oriente, y te da como ese sabor de estar como distraído, pues. Claro. Si estás en el cine, si estás viendo televisión, si estás en la casa, si estás en la playa, si estás de repente con la novia, y eso te mantiene activo. Es un entretenimiento entonces. Claro, Exacto. y probablemente, Gracias, nuevamente, en la coherencia de lo que venimos hablando, La bolsita de maní que venden aquí. al ser el maní, estar presente en muchas de sus actividades sociales, nuevamente, yo he vivido esto como, aquí hay reuniones familiares. Y Claro. probablemente si tú te reúnes mañana en casa de Churri, van a llevar maní. Entonces, Claro. aquí no hay una distinción. O sea, nuevamente, para ellos es una reunión familiar donde se conmemora, donde se celebra. Ya cada vez lo digo más con confianza porque lo veo y digo, esa es la actitud que yo le veo a la gente en el rostro. ¿Y sabes qué, Juan? Nosotros vemos que hay unas flores, que son varios tipos de flores. Eso pero la cantidad, John, a mí me ha impactado. Pero mira lo que te quiero decir. Esas flores fueron traídas del campo Sí. a Río Caribe o a San Juan o a los diferentes lugares de los pueblos, pero esas flores no nacieron ayer. Por lo cual eso implica, Hay una preparación constante. claro, eso implica que el floricultor tiene la idea de, ok, cuando yo voy a tener la demanda y en función de la demanda que voy a tener, debo proveerla. Si nosotros hemos visto entre ayer y hoy todo el pueblo lleno de flores. No. O sea, yo ayer en la mañana, dando una vuelta por el pueblo temprano, camiones entrando a Río Caribe, pero llenos, desconozco el nombre de la flor, porque hay varios tipos, pero hay una muy en particular que Te lo voy a decir, la tengo. Dígame. Tengo acá el cultivo de flores, el cuchape. Cuchape. Se refiere a las calas, que son consideradas las flores más comunes. ¿Ves? Maní, ahí está el señor que vende maní. El señor que vende maní, acá va a estar justo por al lado de nosotros. Las flores más comunes y además la flor municipal, Juan. Es la flor municipal. Sí. y Cuchape. Cuchape, que se refiere a las calas. Que la cala claro, que es claro. como nosotros tal vez más las conocemos. Entonces, pero esas flores, hay una terciopelada que no sé cómo se llama tampoco, Hay una que es hay como- diferentes formas. Y entonces me llama la atención Esa. que mucha de la gente que llega con las flores no es que pone el ramo allí, nada, no. La abre, la separan, la preparan con algún gusto, preferencia y luego la incorpora a cada uno de los espacios que tienen ya hecho el lugar para poner flores, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento, John, yo acabo de presenciar justo a mano izquierda, acabo de presenciar una escena que yo en mi vida había vivido, Claro. ni visto. O sea, está el nicho, ¿no? Y la familia, están todos sentados. Y de hecho hay una muchacha sentada, parte de la familia, y están todos reunidos, conversando, y pasó el vendedor de maní. Mira, lo llaman, ven acá. ¿Sí? Y en ese momento, es decir, esa escena que yo inmediatamente lo asocié, donde yo he visto esto, yo esto lo he visto en un juego de béisbol, que tú estás sentado ahí celebrando un juego y llamas a un vendedor y él te trae algo. Eso
o sea, nuevamente me ratifica, o sea, el espíritu de lo que yo estoy viendo en este momento, de la familia que está al lado, no que deben haber cerca de unas 8 personas, todas, en este momento, todas comiendo maní, y la expresión facial de todos es como si estuvieran sentados en el porche de su casa, conversando, hablando de cuentos. La otra vez que yo estuve, que fue hace como unos 10 años, estuve en San Juan de las Galdonas, allí desde temprano, además las familias llevaban comida. Es decir, desde temprano estaban y además comían. O sea, llevaban preparaciones desde su casa y comían durante el proceso de limpiar, de compartir. Y se encontraban algunas familias que, bueno, a lo mejor tienen semanas, meses sin verse, pero ese día era el día del encuentro. Por lo cual, aquí yo no he visto que necesariamente la gente traiga comida, pero sí está el tema necesario, el tema del maní. Ahora, hay un paralelismo, Juan, sí entiendo, desde mi desconocimiento de lo que pasa en México, sí entiendo que hay un paralelismo diferente de la connotación. O sea, dímelo por Coco, no me lo digas porque, por si conocen o no de México, porque yo Coco no la vi. Pero John, a veces cuando te escucho hablar de eso, o sea, y te lo comenté al principio, hay un libro que es fantástico, que es el libro de Pixar, ¿Sí? y habla mucho de los procesos creativos y cómo Pixar suele escoger los temas para hacer sus películas. Cuando ellos, obviamente, por ejemplo, cuando hicieron Encanto, el tema de la preservación de los valores familiares en la cultura colombiana, cuando seleccionaron todo el tema del Salto Ángel y todo inspirado todo en el Amazonas para hacer la película, o sea, todo el proceso creativo y riguroso por el que ellos pasan para seleccionar un tema, cuando ellos hablan de Coco, ellos le dieron y encontraron una importancia cultural que a través de una plataforma tan importante como las películas que ellos hacen, querían de alguna manera preservar Pero y comunicar. mi pregunta es, eso lo tengo claro, y es un poco tal vez lo que nosotros queremos hacer con este podcast. Es lo que te decía hace Sí, rato, es pero- justamente eso. Pero mi pregunta es, ellos tenían como una intención más de esperanza sobre la segunda vida. Pero es que yo creo que mucho de eso también pasa aquí. Ok. Por ejemplo, en el caso de Coco, hay un tema de hacerle llegar a la persona, porque como hay una convicción profunda de que la persona está en un segundo plano, en una mejor vida, de alguna manera ellos, al traerle elementos, Elementos, se lo hacen llegar. Y entonces lo mejora. Claro, que eso es como lo expresa la película. En el caso de lo que yo estoy viviendo hoy, yo me atrevo a decir que la península de Paria, y aquí específicamente en Río Caribe, hay una manifestación importante de la religión católica. El catolicismo aquí predomina, me atrevería a decir. Creería que es la mayoritaria, seguro. Y yo creo que detrás también de la religión católica, que es algo que también comparte algo con la religión cristiana, es el tema de esa convicción de que hay un reencuentro nuevo con esa persona, porque esa persona está en una mejor vida, lo cual te hace de alguna manera ver la muerte de una manera diferente. Totalmente distinta, claro. No con la fatalidad. Exactamente. Y por eso hablamos de un acto de amor y es un acto de fe. Claro, por lo cual hay existencialismo detrás de todo esto. Entonces, Hay existencialismo, hay celebración, hay convicción, y nuevamente esto lo hacemos para preservar y para de alguna manera dar a conocer que esto existe en Venezuela. que esto existe en Venezuela. Un último dato, Juan. Un último dato. Por aquí en la Guerra Federal entró el ejército federalista. ¿Por aquí por dónde? Por aquí por el cuál? cementerio de Río Ah, Caribe. bueno. Los conservadores atacaron a los federales utilizando la estrategia de sorprenderlos entrando por este cementerio. Agarren ese Es decir, dato. además, este cementerio en particular tiene una historia, un momento histórico verídico. Entonces, Juan, hoy finalmente lo que estamos viviendo es un encuentro de cultura, un encuentro de familia, un encuentro de amor, un encuentro de respeto, de solidaridad y de civismo, que es lo que encierra esto que sucede en Paria, que yo no lo he visto en otros lugares. Es así, John, y yo creo que nos queda más que agradecer a toda la comunidad de Río Caribe, a todas las personas que hicieron que esto sea posible. Nuevamente esto lo hicimos con toda la permisología, con todo el respeto y ahora con todo el amor por permitirnos hacer esto, contárselo a la mayoría de las personas que como yo no conocían que este tipo de cosas pasaban
en Venezuela, lo cual me siento extremadamente orgulloso. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John da Silva, @John Snack, desde el cementerio de Río Caribe, celebrando el Día de los Muertos y impactado.